Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ruth Rodríguez Gallegos y voy a participar en este panel, en este grupo de trabajo llamado Recursos Educativos en la Pandemia, en este encuentro internacional de la enseñanza del cálculo, ¿no? Ante todo, agradezco la invitación de la doctora Lilia López por participar junto al doctor Ricardo Ulloa y a Rafael Pantoja, pues en este espacio. Mi nombre es Ruth Rodríguez Gallegos, pertenezco al Tecnológico de Monterrey y en este encuentro me voy a enfocar a un poco relatar cómo viví yo esta especie de transformación, ¿verdad?, de la enseñanza de la matemática, particularmente un curso de ecuaciones diferenciales, en un segundo año en una escuela de ingeniería, como lo es el TEC de Monterrey. Pues primeramente platicar que todo ocurre el día 13 de marzo, en el caso del TEC de Monterrey, en el cual pues se decreta pues este cierre, ¿verdad?, de escuelas oficiales, y a partir del lunes 23 pues empezamos una nueva forma de enseñanza, ¿no?, que le llamamos un formato flexible digital, formato remoto, en el cual a través de la distancia y de uso de recursos pues íbamos a dar continuidad a las clases. Entonces, lo primero que empezaban a salir en las redes, recuerdo que estuve investigando en aquel tiempo, y era esta idea de las siguientes semanas van a ser semanas decisivas. A nosotros nos tomó 10 días el arranque de la transformación de nuestros cursos de formato presencial a formato remoto. Y era esta instrucción de no ser, pues no buscar la perfección como profesores, ¿verdad? Hacer esa migración pues lo más rápido posible con los recursos que se tenían. En lo particular, me gustaría señalar este reporte que aparece en el Observatorio de Innovación Educativa del TEC de Monterrey, en el cual nos dicen pues, que la enseñanza de las matemáticas, sin duda alguna, pues está exigiendo, ¿no?, una nueva reestructuración, pues en parte por esta pandemia que nos ha pues obligado, ¿no?, a nosotros mismos repensar su enseñanza. Y esta reflexión pues va muy motivada de este documento del Consejo Nacional de Profesores de Matemáticas de Estados Unidos, donde dice pues hay que ir más allá, ¿no?, de lo que solíamos estar en el caso de la enseñanza de matemáticas. Particularmente ellos hablan pues de la enseñanza pública, ¿verdad?, de básica. Pero creo que sus reflexiones son vigentes. Los invito a visitar el observatorio, vean los últimos reportes. Esto fue publicado el día de hoy, ¿verdad?, que estoy mostrando. Y bueno, nos hablan sobre varios efectos, ¿verdad?, como el cansancio extremo en la cuarentena, la evaluación y, bueno, diferentes reflexiones que valen la pena ir. Ante todo, pues platicarles que en mi experiencia personal, pues lo primero que hicimos fue, pues vamos a respirar hondo y vamos a ver por dónde empezamos. Y el plan que tuvimos, pues fue empezar a hacer uso de los recursos que ya se tenían, que ya se solían eventualmente usar en algunas clases, pero ahora hacerlo pues con mejor precisión. Y particularmente nos gusta mucho trabajar en academias por materia, grupos colegiados de profesores, y ahora pues lo íbamos a hacer pues a través del formato virtual. Particularmente nosotros compartimos con colegas que imparten la misma materia pues un espacio Drive en la nube, ya sea en Google Drive o en OneDrive, donde empezamos a compartir los recursos que se tenían, ¿no?, algunos videos, algunos lineamientos. También la institución empezó a promover en aquel tiempo, por marzo, aunque apenas en verano con más fuerza, pues el grupo de trabajo en Teams, que está en el ambiente Microsoft, donde también poco a poco hemos ido montando verdaderos espacios de colaboración dentro de Teams. Y nosotros teníamos desde hace varios años, pues un espacio que ha resultado de mucha importancia, que es un Facebook para el trabajo, que se llama Workplace. Y a través de esos entornos fuimos creando grupos por materias y donde compartíamos materiales, ideas y artículos. Y eso favoreció mucho esta preparación. Yo en lo personal me puse a leer algunas informaciones como las que muestro, donde decíamos qué no hacer y qué sí hacer, ¿no? Rápidamente, no teníamos mucho tiempo en esos 10 días, que fue una semana realmente, 5 días de preparación. Y donde para mí lo más importante era decir, pues menos es más, ¿no? Siempre va a ser menos es más, siempre vamos a estar en un formato diferente con los alumnos, entonces hay que ser como ir a lo básico, ¿no?, a los fundamentos de la materia en este caso, y dar como soluciones muy claras a los alumnos, no ser vagos, ser muy precisos en lo que se quería. Y ya empecé a ver, porque de alguna forma teníamos cierta experiencia en formatos en línea,
aunque no de manera diaria, ¿verdad? Y para cursos presenciales en profesional. Pues decíamos, hay que buscar mucho la retroalimentación con el estudiante, hay que tratar de establecer su atención y sobre todo que le queden muy claros, tanto el alumno como el maestro, los objetivos de cada clase. Los objetivos de la sesión que se deben de presentar al inicio para ambos tener claro, pues, qué vamos a aprender hoy y cuando hacemos el cierre de la sesión, pues, qué fueron los conceptos que vimos hoy. Y generalmente empezamos a trabajar esta idea de entregables, ¿no? Cada sesión hay que entregar una actividad a través de una plataforma y entonces, ¿dónde se entrega? ¿Cómo se entrega? ¿Cuáles son los requisitos de entrega? Entonces, básicamente, mi primer impulso fue ir a diseñar una sesión donde se dieran todos esos elementos, donde cada sesión se entregara una actividad. Se solía hacer ya así en clase, pero ahora de manera, pues, remota. Otra cuestión muy interesante fue establecer estos ambientes de interacción. Al menos el TEC de Monterrey lo que promovió fue una interacción sincrónica, es decir, en tiempo real. Se mantuvieron los horarios de clases y había que conectarse a la hora de clase. Mi clase era lunes de 9 a 11, pues entonces tenía que estar los lunes y jueves de 9 a 11 en un formato. Nosotros elegimos institucionalmente trabajar Zoom. La institución nos apoyó con lo que se llaman cuentas premium, donde permite una duración más allá de los 40 minutos que son gratuitos y que nos favoreció mucho esta etapa por las facilidades de la plataforma. Pero bueno, como saben, hay otras equivalentes como espacios de Google Meet, Google Classroom, Jitsi, que ofrecen pues esta interacción cara a cara con el estudiante. Y otra cosa que me pareció muy importante fue la disminución de la sesión real frente a ellos en formatos más pequeños. Por ejemplo, nosotros tenemos formatos de hora y media o 2 horas, entonces la de 80 minutos efectivos, la hora y media realmente son 80 minutos efectivos, pues se reducía, digamos, como una sugerencia, al menos en el caso de ingeniería, de reducir la sesión real de 45 a 60 minutos con los estudiantes, dejando los minutos restantes, pues trabajo otra vez asincrónico de actividades a entregar o controles de lectura previos o algún tipo de experiencia. Esto se da como esa disminución de la experiencia real. Otra cuestión que nos ocasionó el uso de una herramienta como Zoom fue crear pues unas reglas de comportamiento en el espacio interactivo a distancia, ¿verdad? Como vestirse apropiadamente, pues generalmente guardan silencio, más bien participar con la cámara abierta. Y bueno, sobre todo, pues hacer siempre uso de los recursos que se creen ahí, ¿verdad? De no grabar la sesión o no hacer un uso inadecuado de la misma. Entonces se creó este nuevo código de conducta a nivel de Zoom, que más o menos ha funcionado. Y otras cosas que me parecen importantes es que se empezaron a crear, y no inmediatamente en marzo, sino en los meses que pasaban en abril, en mayo, y esto fue más de verano, cómo se diseña, ¿verdad? Una sesión interactiva. Él es Eliud Quintero, él es un colega de matemáticas, doctor Eliud Quintero. Él trabajó mucho en innovación educativa, su doctorado versa en eso, y recientemente, el 1 de septiembre, compartió también en el observatorio un webinar donde nos habla como de esa sugerencia. Y noten cómo él sugiere y la literatura empieza a sugerir cómo dividimos esa sesión con los alumnos. Hay un 10% de introducción del tiempo donde hay que dedicarlo al problema detonante, donde hay que motivar al alumno de lo que se va a aprender. Hay generalmente una parte que da el profesor, una lecture, ¿verdad? Donde el profesor expone el concepto y luego el alumno trabaja individual y después colaborativamente. Y siempre hay una parte que yo le llamaría en lo personal de cierre, donde hay una reflexión final, donde se hace pues el compendio. Y así en esta sesión que les recomiendo mucho ver también, pues él dice, bueno, hay otras opciones, por ejemplo, podemos disminuir esto lo detonante, poca explicación, la mayor parte del trabajo es tanto individual como en equipos. En Zoom usamos una herramienta que se llama grupos de trabajo, ¿no? Breakout rooms, donde los alumnos pueden también interactuar. Y entonces se da como esos espacios, yo le llamo breaks, o sea, como respiros tanto de ambas partes, que no se haga tan pesado los 80 minutos o los 100 minutos, ¿no? Y disminuyen fuertemente esos tiempos, ¿no? De estar realmente conectados cara a cara. En ese momento, estoy hablando de marzo, se nos brindaron algunos protocolos que se usaban generalmente en posgrados virtuales, ¿no?
Nosotros, el TEC de Monterrey, tiene sus programas virtuales, entonces teníamos acceso a ese tipo de información. Y posteriormente se empezaron a crear, este es en Workplace, en este espacio que les digo de trabajo, pues apoyos para los profesores con clases online. Esto vean que es una iniciativa de una colega mía de física, solamente dedicado a clases de STEM, o sea, clases de ciencia, tecnología, de ingeniería y matemáticas, donde empezamos a compartir nosotros como consejos mucho más puntuales, ¿no? De cómo pues ir incorporando, cómo ir saliendo adelante de clases de matemáticas, de física. Algo que a mí me parece importante señalar es el acompañamiento del alumno. Creo que esa distancia, ¿verdad?, que impone la tecnología, pues hace que el alumno se sienta solo y se nos ha sugerido mucho el estar muy presente, comunicarnos constantemente con él en esta claridad de instrucciones, de lo que se hay que entregar, que hay que subir, las fechas, y sobre todo como estar un poco disponibles en los horarios de asesoría anteriores a través de otros medios. Particularmente yo uso Remind. Remind es una equivalencia a lo que es el WhatsApp. Yo en lo particular no soy muy pro de dar mi celular a los alumnos, entonces Remind va a ser una plataforma libre donde también puedes crear como esa especie de un WhatsApp a través de la web, ¿no? Ser muy empáticos con ellos. El TEC ha fortalecido mucho la parte de la Cuida tu mente, se llama el programa de la salud mental en este tiempo de pandemias para ambas partes, para profesores y alumnos, pero particularmente nos ha invitado mucho pues a estar muy atentos a las situaciones que puedan estar pues sucediendo en el lado del alumno. Y hay otras plataformas que hemos usado mucho de apoyo, particularmente mucho tiempo el TEC de Monterrey trabajó con un LMS como Blackboard. Nos acabamos de mover justo para los nuevos planes con Canvas, que es como pues una plataforma tipo Moodle, donde también nos permite pues crear toda una interfase de acompañamiento, ¿no? De guía del alumno. Y eventualmente lo fuimos acompañando con otras plataformas de evaluación, que ya veníamos trabajando antes, pero que en época de pandemia nos cayó muy bien, como lo son las plataformas de evaluación adaptativa tipo WebAssign Disengage, que es una de las opciones. Pues sabemos que está Alex, ¿verdad?, de McGraw-Hill, está una Pearson, o sea, cada editorial pues ha manejado ya su formato, ¿verdad?, asociado a su libro de texto, o a sus títulos en sus textos, sobre esta forma de evaluar al alumno. Entonces, después del acompañamiento, para mí, la retroalimentación va a ser como clave en el proceso. El alumno necesita constantemente pues estar siendo informado de manera oportuna del avance sobre ciertos temas, ¿no? Y en clase, para crear esos espacios también de interacción, aparte de la parte colaborativa, de irse a grupos de trabajo virtuales, pues se han implementado, se han sugerido mucho en la Escuela de Ingeniería, pues herramientas como Mentimeter, que permite, ¿verdad?, estar haciendo encuestas en tiempo real, pues sobre la idea de algún concepto o incluso cuestiones emocionales de cómo te sientes, ¿no? Mentimeter, a mí, yo en particular lo he explorado, es como de la mano de Kahoot. Yo en lo personal no he estado usando Kahoot, pero mis colegas, sobre todo de física, ¿verdad?, han creado recursos interesantes para el alumno en términos de esa retroalimentación constante, ¿verdad?, día a día de la clase. Sobre el material de apoyo, pues me gustaría simplemente resaltar algunos que yo creo interesantes. Aquí, pues nosotros trabajamos con Cengage, que es una editorial que tiene títulos pues muy conocidos, como lo que es Stuart o lo que es SIL para ecuaciones diferenciales. Y durante la época de pandemia, pues nos liberó la versión digital, ¿verdad?, del libro. Y junto con WebAssign, pues lo que ofrecen estas herramientas es el acompañamiento virtual del libro. Pero en el caso de versiones gratuitas, hemos encontrado iniciativas muy interesantes, como esta de OpenStax, que si ustedes van al sitio web, pues lo que pueden encontrar son libros de cálculo en inglés, pues totalmente abiertos y gratis, ¿no? Bastante completos para cursos de cálculo, para cursos de ecuaciones diferenciales, que vienen con ejemplos, que vienen con problemas resueltos y que pueden ser de mucho apoyo a los alumnos. También yo en particular siempre he seguido muy de cerca a esta iniciativa del MIT, que es la OCW. Ellos desde hace muchos años ya han compartido cursos completos, en este caso muestro de ecuaciones diferenciales, con videos de cada clase, ¿verdad? E incluso algunos applets de sugerencias para poder trabajar el material del curso a distancia. Y bueno, pues no puedo dejar de mencionar Khan Academy, que para mí pues es uno de los, si lo conocen, ¿verdad?, tanto en inglés como en español, tienen un curso
bueno, digamos muy completo, ¿no? Pero completo y básico de ecuaciones diferenciales. Vean, pues casi es nuestro temario del curso. Obviamente faltan cosas que hay que abordar, pero ya hay videos establecidos. Lo que decidimos para el arranque en marzo, que fue así abrupto, pues fue hacer uso de videos. Pero en la realidad, gracias a Zoom, pues empezamos nosotros a crear nuestros propios videos. La institución nos solicita que nos grabemos todas las sesiones y se comparten a los alumnos pues el video completo de la sesión. Entonces yo, bueno, en lo personal pues ya he creado una biblioteca muy amplia de las sesiones, con todo el día a día de las preguntas, con todo el día a día de lo que sucede en la clase, pero es una opción interesante. Y finalmente pues llego a esta etapa de decir, bueno, ¿y cómo imparto la clase? Y como saben, pues la gente de matemáticas, pues el gran reto que tenemos, pues es hacer uso de un pizarrón, porque hacer uso pues de un teclado, que he escuchado que lo hacen a través del editor de ecuaciones, es un poquito largo. Las experiencias de mis colegas fueron pues comprarse una cámara web nueva, donde la instalaron literalmente a veces en esquemas muy rústicos de en casa, para poder grabarse escribiendo en un papel. Eso ha funcionado mucho y muy bien. Es una opción bastante rápida y económica de hacer el pizarrón en casa. Nosotros teníamos cámaras de objetos en el TEC y entonces recreó esa idea. Y otros, pues más un poco aventados, instalaron pizarrones en casa y instalaron con la página, con la cámara web, pues se transmiten en vivo, ¿no? Escribiendo en un pizarrón pues real en casa. Yo en lo particular fui más haciendo uso de una tablet que yo tenía, que es un iPad, y pues con el Apple Pencil, ¿verdad? Que está por aquí, pues lo que hice fue en tiempo real tener un pizarrón electrónico, y las que están aquí abajo son las aplicaciones que yo más uso, particularmente la que subrayé, que es EduCreation, es la que a mí en particular me gusta mucho, y los alumnos me han sugerido mucho Notability, que es como un cuaderno, ¿va? Que es el cuarto icono, un cuaderno real y tú puedes hacer todas las notas. Entonces uso mi propia letra pues para dar la clase, de todas las clases de cálculo y ecuaciones que imparto. Y finalmente, pues nada más decir que la institución pues también siguió apoyando fuertemente y pues creo que eso va a ayudar mucho en el futuro en el hecho de crear un portal. Este portal lo creó en un tiempo muy corto también, en 10 días, pues nos apoyó con material que este portal se ha ido robusteciendo conforme hemos conocido más este esquema. Y pues ahorita ya en verano pues tuvimos un curso de capacitación muy intenso sobre la idea de modalidad remota, modelo le llamamos flexible digital y pues lo fuimos mejorando para este agosto, ¿verdad? Se llama Flexible Plus. Y estamos ya, algunos colegas que van a regresar por octubre, si el semáforo lo permite, pues ya están en un formato híbrido, ¿no? Donde se van a combinar justamente pues estas ideas de pues lo presencial y lo remoto. Entonces, en términos nada más de lo que habíamos estado haciendo en clase, yo en lo personal, en la idea de modelación matemática, en mis clases de matemáticas, pues yo ya había establecido antes pues estas ideas de pues exponer una clase centrada en la modelación de fenómenos, haciendo uso de herramientas tecnológicas para el cambio de representaciones y haciendo mucho experimentación en el aula o eventualmente simulaciones. Entonces, claramente, pues esta idea de experimentación se ha quedado en stand-by, obviamente, pero no así todos los otros elementos. Hemos seguido trabajando igual. Mucho esta quinta parte de trabajar colegiadamente. Nos seguimos compartiendo mucho a distancia con los colegas, pues las ideas que se nos van ocurriendo. Y sobre todo este espectro que yo ya había platicado en algún momento, diferentes tecnologías, pues noten cómo yo en ese momento les presentaba, pues desde una parte muy experimental, toda la parte desde Tracker, que es la parte en medio hacia la derecha, de usar simuladores, pues sigue siendo muy vigente, porque gracias ahora más a la tecnología, al Zoom, pues nos permite pues mostrar, pues si no el circuito eléctrico real, pues sí en un simulador como FET, ¿verdad? Esa parte de simulaciones. Yo uso Vensi mucho, que es otro software que suelo usar. Y también pues recordar que, por si no lo supieron, pues en marzo o abril, grandes compañías se empezaron a solidarizar con los profesores, liberaron, por ejemplo, este es el emulador de la Texas Instrument, la TI, la CAS, y la institución liberó el emulador gratis como 6 meses. Yo tuve oportunidad de bajarlo antes de junio 30 y entonces teníamos acceso a trabajar junto con los alumnos
además de otro software que la institución permite y también, bueno, como Scilab, que es gratuito, o ambientes como Wolfram Alpha, GeoGebra, ¿verdad? Que seguíamos incorporando pues, de manera continua en los cursos presenciales, pero sobre todo en remoto. Entonces, un poco, esto es un recorrido, ¿verdad? Que me permitía hacer en un breve tiempo, pues de cómo, pues durante la época de la pandemia, pues nos ha obligado justamente a repensar la forma de enseñar matemáticas. Efectivamente, los tiempos, como ya platiqué, deben ser utilizados de manera muy eficiente. Y en lo personal, yo en la preparación previa a mis clases es mucho tener muy claro el concepto que voy a mostrar en una sesión de hora y media o en una sesión de 2 horas. No dejar lugar a la ambigüedad ni a la improvisación para poder como ser muy certera. Y pues sí, hay una preparación previa importante de todos los recursos que uso antes de la clase. Pues ha sido mucho tiempo de aprendizaje, de marzo a la fecha, estamos el 21 de septiembre ahorita en esta grabación y bueno, supongo que seguiremos aprendiendo. Cualquier duda o pregunta, esos son mis datos, ruthrdz@tec.mx y pues con gusto pues estaré abierta a sus dudas. Ojalá que nos puedan seguir. Y pues los invito a sumarse a este grupo que hemos trabajado que se llama Formación de Ingenieros desde la Matemática Educativa. Comparto sitio web y tenemos también nuestra página de Facebook, ¿no? Donde hemos estado pues compartiendo ideas al respecto de la formación de ingenieros y bueno, eso sin duda alguna debe ser un tema también vigente. Gracias.